Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, gloria al Señor porque, bueno, a pesar de la lluvia, a pesar de la lluvia no, que la lluvia es bendición. Me refiero al encierro, me refiero a la cuarentena y que estamos pues de una u otra manera viéndonos a la distancia. De todos modos, gloria a Dios porque a través de estos medios nos estamos viendo. Entonces, quiero pedirles que estemos orando. Vamos a entrar en oración. Acompáñenme en esa oración que es de suma importancia. Es muy importante pues de que nos unamos verdaderamente en esa oración para que sea Dios ministrando esto que vamos a hacer. Entonces oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor de la gloria, te damos gracias, Señor del cielo, por cada gota de agua que cae a la tierra, Señor. Es tu misericordia, Señor, que está con nosotros, Dios. Gracias por cada gota, Señor, de agua que cae a nuestra tierra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos nos perdones todo pecado que hayamos cometido, Señor. Es contra ti, es contra el cielo que pecamos, Señor. Es a ti a quien te contristamos, Espíritu Santo. Pecamos contra ti, mi Dios. Te ofendemos, Señor, de una u otra manera, Señor. No hay quien se pueda justificar ante ti, Señor. No nos podemos justificar, Señor. Dependemos verdaderamente de tu amor, Señor. De tu piedad, Señor. Te fallamos, Señor. Te ofendemos. Pecamos contra ti y contra el cielo. Perdónanos. Perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia, por ser un Dios bueno con nosotros, un Dios compasivo, por ser un Dios paciente. Has sido paciente con nosotros, Dios. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Podemos dar testimonio, Señor, que tu mano nos ha sostenido en medio de este desierto. Tu maná ha caído, Señor. Tú has enviado aún los cuervos que nos alimenten. Gracias. Tu fidelidad ha estado con nosotros. Tu amor, gracias. Bendito seas. Tú te has mostrado a la humanidad, Señor, de una u otra manera. Tú te has mostrado, Señor, a la humanidad. En el glorioso nombre de Jesús, Señor. En esta hora, por el poder de la palabra, Señor. Echamos fuera. Reprendemos todo espíritu acusador. Reprendemos todo espíritu infernal. Desatamos nuestra mente por el poder de la palabra. Nos desatamos, nos desligamos en el nombre de Jesús. Padre, yo reconozco que nada soy. Reconozco que apartado de ti nada puedo hacer. Reconozco que mi justicia, Señor, sin ti, Señor del cielo, son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Dependo de tu amor, dependo de tu piedad, dependo, Señor, de tu gracia. Tu gracia ha estado conmigo. Tu amor no merecido ha estado conmigo. Me ha cubierto, sostenido. Gracias. Padre, yo bendigo tu pueblo, Señor. Bendigo a toda persona que se conecte a estas redes, Señor.
Les bendigo sus vidas. Bendigo su casa. Sea quien sea, tú no haces acepción de personas, Señor. Tu favor esté con todos ellos. Acércalos a ti más y más. Señor, los más rebeldes, Señor. Bendito Dios, cúbrelos con tu preciosa sangre. Guárdalos, protégeles. Dale, Señor, lo necesario, papá. Suple toda necesidad, Señor, económica, necesidades sentimentales, físicas. Señor, te lo ruego, Señor. Dales, papá, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Abre los cielos y derrama la lluvia de bendición, Señor. Tu palabra dice que tú abres tu mano y todo ser viviente es bendecido. Que tú alimentas, Señor, aún, Señor, los peces de la mar. Que tú alimentas las aves de los cielos. Que tú alimentas, Señor, del cielo. Que tú le das la caza al león, Señor. Así es. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Como las águilas levantarán sus alas. Gracias. Tú nos sustentas. Y tú dices en tu palabra, no temas. No temas porque yo estoy contigo, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Yo te pido, Señor, usa este barro, Señor. Usa mi vida. Usa mi boca. Yo reconozco, Señor, que no soy nada. No soy nadie, Señor. Yo lo reconozco, Dios mío. Cielo, no se me olvida, Señor, del hueco de la cantera donde me has sacado, Señor. No se me olvida, Señor, que soy un carbón arrebatado del incendio, Señor. No se me olvida, Dios del cielo, Señor, de dónde me has sacado, de dónde me has levantado, Señor. No se me olvida, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. En tus manos quedamos, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Le doy gracias al Señor porque un día más pues permite Dios que respiremos y que busquemos su santa presencia. Quiero compartirles una palabra. Está en el libro de San Marcos. San Marcos capítulo 10, versículo 17. San Marcos capítulo 10, versículo 17. Antes de leer, hay personas que leen y no retienen. Yo soy uno. No retenemos lo que leemos. No leemos y no retenemos lo que en realidad leímos. Entonces les voy a contar primeramente antes de leer. Se trata de un joven rico. Este joven rico vino donde Jesús y le preguntó que qué tenía que hacer. Está hablando de obras. Que qué tenía que hacer para heredar el reino de Dios. O sea, para ser salvo. Jesús le dice, los mandamientos sabes, guárdalos. Y Jesús le empieza a mencionar los mandamientos, no mates, no robes, no digas falso testimonio. Todo eso que bien sabemos. Este joven le dice a Jesús, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Dice la Biblia que Jesús, mirándolo, lo amó. Y como lo amó, le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que este joven salió y se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Recuerden que de lo que él estaba hablando era que qué tenía que hacer para ser salvo. Y no le faltaba sino una sola cosa, que tenía que despojarse, soltarse de esa sola cosa. Y no quiso. Prefirió aferrarse a esa sola cosa que ser salvo. Prefirió irse triste, aferrado a esa sola cosa. Y no quiso obedecer. Vamos ahora sí a leer la palabra. Marcos capítulo 10, 17 dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mire que se está tratando de la vida eterna. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dice Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, oiga bien esto, entonces Jesús, mirándole, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús respondiendo volvió a decir, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer e hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con posesiones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Gloria a Dios. Resulta, hermanos, de que esta palabra es una palabra que primeramente Dios la habla a este hombre, una historia verdadera que ocurrió de verdad. Un hombre que, si era un hombre que guardaba los mandamientos, era un hombre que conocía la palabra. Si era un hombre que desde su juventud vivía la palabra, vivía de que no adulteraba, de que no mataba, no decía falso testimonio, honraba a padre y a madre, toda esa clase de cosas, podemos decir que era un cristiano, que era un practicante de la palabra de Dios. Podemos decir eso porque conocía de la palabra del Señor. ¿Y qué sucede, hermanos? Que este hombre le dijo al Señor, Señor, desde mi juventud he guardado todo eso.
Desde mi juventud he estado guardando toda esa palabra. Nos vamos a avanzar en el versículo 21. Y dice, entonces Jesús, mirándole, le amó. Y como Jesús lo amó, le dijo, una cosa te falta. A veces el Señor por amor nos dice lo que nos falta dejar. A veces el Señor por amor nos dice qué es lo que nos falta para poder entrar al reino de Dios, para poder ser salvos, para poder entrar al reino de los cielos. A veces practicamos y practicamos la palabra, vivimos muchas cosas de la palabra, pero hay veces donde Dios nos muestra, te falta tal cosa, tienes que quitar tal cosa. Te falta algo por quitar. Recuerden que esta palabra se está tratando de la salvación de un hombre. Y que él en última no quiso dejar una sola cosa. No nos vamos a basar en el materialismo primeramente. Vamos a tomar esas riquezas. Esas riquezas vamos a trasladarlas como aquella persona que guarda todos los mandamientos, pero le gusta vivir en un orgullo muy grande, a la cual el Señor le dice, deja tu orgullo, deja tu orgullo. Aquella persona que es demasiado agresiva, y el Señor le dice, has guardado todos los mandamientos, pero una cosa te falta. Deja la agresividad. Así como a este hombre, una cosa te falta. Y por amor se lo dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Te voy a llevar esa palabra a lo espiritual. Te lo voy a llevar a una persona que practica el evangelio. Una persona que practica el evangelio puede ser este hombre que practicaba la palabra del Señor. Y era rico en conocimiento. Era rico en palabra. Era rico, tenía mucho de Dios, pero no le daba a los pobres. ¿Sabes quiénes son los pobres ahí en lo espiritual? Aquellas personas que necesitan de las riquezas que tú tienes en lo espiritual. Tú tienes mucho por dar. Guardas mucho los mandamientos de Dios, pero tienes mucho por dar. Y no le das a nadie la palabra. No le hablas a nadie la palabra. Te puede dar hasta vergüenza hablar la palabra. Cuando tienes mucho para darle a otros. Cuando Dios durante años te ha dado mucha palabra. Muchas riquezas tienes atesoradas. Has guardado muchas riquezas que Dios te ha dado. Y a nadie le das. A nadie le das. Estás encajonado, estás encajonada. Estás viviendo en una burbuja, recibiendo y recibiendo de Dios. Eso se llama glotonería espiritual. Eres un glotón, eres una glotona espiritual. Ya tienes mucho. A nadie le das de lo que Dios te da. Estoy hablando en lo espiritual. Estoy hablando de las riquezas espirituales que Dios te ha dado. De eso estoy hablando. Estoy trasladando esta palabra a lo espiritual. Dios te ha dado riquezas espirituales. Son cosas que no tienen comparación en valor. Lo que Dios te ha dado. Y te ha dado mucho. Y tienes mucho para dar. Pero estás como este hombre rico. Vas a culto. Te sabes las alabanzas. Te sabes las adoraciones. Conoces Biblia. Te hablan de un tema y sabes el tema. Conoces el tema. Conoces muchas cosas de Dios, las conoces porque tienes mucha riqueza, porque en realidad eres rica, eres rico, en realidad así estás. Tienes mucho para dar, pero a nadie le das nada.
El Señor te dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Los pobres son esas personas que necesitan de esas riquezas que tú tienes, de esas riquezas que Dios te ha dado. Esos son los pobres. Los que carecen de esas riquezas espirituales que Dios te dio. De esos dones que Dios te dio. Los dones no son para mí mismo. Los dones son para servicio de otro. Es para darle a otros. Es para transmitirle a otros. Dice la Biblia. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. ¿Te falta para qué? Para ser salvo. Recuerde que él le vino y le hizo una pregunta al Señor. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dice así la pregunta que le dice ese joven. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le habla de los mandamientos. Él ya venía cumpliéndolos desde niño. Dice, todo eso lo he seguido desde mi juventud. Jesús lo miró y lo amó. Y Jesús se dio cuenta, a este hombre le hace falta algo, le falta una cosa para ser salvo. Le falta una cosa. Tiene idolatría. Tiene idolatría. Ese hombre tenía idolatría. Tan grande era la idolatría que solamente le faltaba despojarse de esa parte y no quiso. Prefirió irse triste y perder la vida eterna. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que sueltes esa sola cosa? Solamente tú y Dios lo saben. Puede ser el orgullo. Puede ser la vanidad. Puede ser también, como en lo literal esta palabra, el amor al dinero. Hay gente que por amor al dinero le hacen a Dios así. Cuando Dios los toca acá. Cuando Dios los llama. Cuando Dios los incita a que busquen más la presencia de Dios, le hacen a Dios así. Primero la plata. Primero el trabajo. Y entonces es sábados, domingos y festivos. Como mulas, esclavos. 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 ¿Qué sucede? En esta palabra, también en lo espiritual, diciéndonos que dejemos cosas que hay de pronto en nuestro corazón. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas, muchos bienes. Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. A veces tenemos muchas posesiones de lo que Dios nos da. Llevándolo a lo espiritual, Dios nos da posesiones. Dios nos da riquezas. Y nos enorgullecemos tanto que solamente las sacamos es para que las vean, para que digan de nosotros. Para que digan, wow, sí sabe mucho, conoce mucho, entiende mucho. Es como usted sacarle un pollo a una persona de la calle que está viviendo en la calle, que tiene hambre, y usted mostrárselo para que él vea que usted tiene. Así hacen muchos con lo que Dios les ha dado. Dios les ha dado riquezas para que le den a los pobres. Los pobres son los que tienen necesidad. Los pobres son aquellas personas
que no tienen de Dios. Los pobres son los que carecen de lo que a usted le sobra. Porque Dios te ha dado y de sobra. Y estoy hablando en lo espiritual. No estoy hablando de lo material. Si esta palabra te está hablando a tu conciencia también en lo material, bueno, recíbala como de parte de Dios. También es en lo material entonces para usted. Yo no sé para quién será, pero esta palabra la estoy enfocando en lo espiritual. Pero si te está hablando en lo material, también Dios te está hablando en esa área. Y dice la Biblia que este hombre no quiso. ¿Qué cree usted? ¿Que cuál problema vio Jesús en el corazón de este hombre? Puesto que dice la Biblia, y mirándole le amó. Y dijo, una sola cosa te falta. Jesús vio algo en el corazón de este hombre. Jesús vio, para mí, Jesús vio codicia. Jesús vio idolatría. Había idolatría en este hombre hacia sus posesiones. Era idólatra con sus posesiones. Sus posesiones. Y no puede ser así. Puede ser así. No podemos idolatrar lo que Dios nos da. No podemos idolatrar lo que Dios nos da. ¿Sabe qué dice la Biblia? La palabra del Señor dice que no erréis. Dice que los idólatras no entran al reino de Dios. Los idólatras no entran al reino de Dios. Esta palabra en lo literal, este hombre era un idólatra del dinero, de las posesiones. Así hay mucha gente, mucha gente. Hay mucha gente así. Idolatran, se postran ante el dinero. Se postran. Son enceguecidos porque ese es su Dios. Yo conocí a alguien que decía, es que el dinero lo puede todo. El dinero lo puede todo. Le dio azúcar en la sangre, le mocharon un pie y el dinero no lo pudo todo. Tiempo después le mocharon el otro pie y el dinero no lo pudo todo. Tiempo después le dio una gripa y se murió de la gripa y el dinero no lo pudo todo. El dinero no lo es todo. El todo es Dios. Ese sí es el todo del hombre. El todo del hombre, la razón de ser del hombre es Dios. Primeramente, por encima de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu esposo, de cualquier cosa que estés idolatrando. Primero es Dios. Te voy a explicar algo más, voy a profundizar en esta palabra. Jesús le menciona a este hombre 6 mandamientos. Te los voy a decir. Versículo 19. Los mandamientos sabes. Y le dice, no adulteres. 1. No mates. 2. No hurtes. 3. No digas falso testimonio. 4. No defraudes. 5. Honra a tu madre y a tu padre. 6 mandamientos le dio el Señor a este hombre. Y él le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y era cierto. Era un practicante de la palabra. Hasta cierto punto. Hasta que no le tocaran el área que le incomoda. Así hay muchos cristianos. Son cristianos a cabalidad en un montón de cosas. Pero hay en una que esa es su área donde ponen la mínima que le toque esa área. El que le toque esa área
explota, revienta, cambia, se transforma, se le olvida que es un cristiano. El que le toque esa área, la tiene con él o con ella. Yo no sé cuál es tu área. ¿Sabes? Esos 6 mandamientos que le menciona el Señor son con el hombre. Son mandamientos para que el hombre cumpla con el hombre. Por decir así, dice no matar, para que yo no mate a otro hombre, o para que otro hombre no me mate a mí. Dice la Biblia, dice allí, no hurtes, para que yo no le hurte a otro hombre. Son mandamientos. Fueron 6 mandamientos. No des falso testimonio, para que yo no le mienta a otro hombre, para que yo no diga mentiras tampoco de otro hombre. Y dice, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Son mandamientos para que los cumplamos entre nosotros los seres humanos y nos vaya bien los unos con los otros. Los otros 4 mandamientos, entre ellos está amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Que ahí no lo mencionó Jesús. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dice la Biblia. Y está mostrando. Y en varias partes, y aquí también lo termina mostrando, de que Dios tiene que ser el número 1 en nuestro corazón. Y como Él, la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, dice la Biblia, dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Luego responde Dios, dice, yo Jehová, que escudriño la mente y Dios conoce nuestro corazón y Él mira si en nuestro corazón hay idolatría hacia algo, hay idolatría hacia alguien. Si hay idolatría con nosotros mismos, a veces hay personas así que se idolatran a sí mismos, hay personas que les gusta oírse hablar, hay personas que les gusta, son fanáticos de sí mismos. Hay personas así, son fanáticos de sí mismos. Están enamorados de sí mismos. Les gusta oírse hablar. O sea, que aún en eso Dios también. Por eso la Biblia dice, y el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ahí está tocando ese tema. De uno a uno. Por encima de uno mismo poner a Dios. De hecho, eso nos enseñaron siempre. El primer mandamiento era ese. Eso nos enseñaron siempre, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes qué vio Jesús en él? Que le faltaba una cosa. Él guardaba 6 mandamientos que eran entre los hombres con los hombres, pero le faltaba uno, de poner a Dios por encima de sus riquezas. Y el Señor lo probó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque tenía muchas riquezas. Y se fue triste. Quiere decir que no puso a Dios sobre todas las cosas. Pero él había dicho que él guardaba todo eso desde su juventud. Pero el Señor conocía su corazón. El Señor conocía que tenía idolatría en su corazón. Yo no sé cuál es tu idolatría. Yo no sé si tu idolatría es tu hijo o tu hija. Yo no sé si tu idolatría es la plata. Yo no sé si tu idolatría de pronto puede ser la mentira que Dios te está diciendo. Una cosa te falta, deja la mentira. Yo no sé si tu idolatría es que tienes mucho conocimiento y a nadie le das nada. Y vives orgulloso, orgullosa, te gusta
Medio te tocan el tema y te disparas a hablar y hablar y hablar y hablar de Biblia, pero con los mismos cristianos. Pero para ir por la gente no vas. No le das a nadie. No le das a los pobres. A los pobres no le das. Y eso era lo que le faltaba a este hombre. En lo espiritual hablando, llevando esa palabra a lo espiritual. Tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas espirituales, pero a nadie le daba nada. Quizás Dios te ha dado muchas riquezas. Dios te ha dado mucho con el trasegar del tiempo, muchas riquezas para que a otros les des. Riquezas espirituales estoy hablando. Y a nadie le das nada. Y el Señor un día nos va a llamar a cuentas. Recuerda que hay una palabra de que el Señor, dice el Señor una parábola, dos parábolas. Una que se llama las minas, la parábola de las minas. Y otra es la parábola de los dones, de los talentos, perdón. Y dice que a uno le dio 5 talentos. Ese lo multiplicó a 10 talentos. Al otro le dio 3 talentos. Y ese lo multiplicó a 6 talentos. Al otro le dio 1 talento. Y dice que a ese le dio miedo y lo escondió. Y cuando el Señor vino a pedirle cuentas a ellos, el de 5 talentos le dijo: Señor, mire, yo multipliqué, hice negocio y mire, aquí lo multipliqué. Mire, 10 talentos. Y el Señor le dice: bien, siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Le dice al segundo: y tú. El otro le dice: Señor, me entregaste 3, también hice negocio, lo multipliqué, ahí tenga 6 talentos. Que le vaya donde el que le había dado 1 solo talento. Y le dice: y tú. Y él le dice: Señor, yo sabía que era hombre muy severo y que recoges donde no sembraste. Y me dio miedo y lo. Y el Señor le dice: siervo malvado, si sabías que era hombre severo, ¿por qué no lo llevaste aunque sea al banco para que se multiplicara allá? Y dice que lo mandó a las tinieblas al crujir de dientes, dice la Escritura. Se está refiriendo al infierno, a la perdición, por causa de eso, de no dar de lo que Dios le dio. Esa palabra es verdad. Dios nos va a llamar a cuenta de lo que Dios nos ha dado, de los talentos y las riquezas que Dios nos ha dado para que demos a otros. Dios nos va a llamar a cuentas a todos. La Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Jesucristo. Todos. Dice que el juicio empieza por casa. Hay quienes dicen que la iglesia no va a pasar por juicio. El juicio empieza por casa. Por los que teníamos la responsabilidad de dar testimonio. Los que teníamos la responsabilidad de dar de las riquezas que Dios nos da a otros. Yo no sé qué tienes, qué es lo que te falta, qué falta. Que vendas y le des a los pobres. Yo no sé qué será. Yo no sé si tienes idolatría a algo. Hay gente que idolatra la ropa. Y por la ropa aguantan hambre. Por aparentar. Hay gente que idolatra. Tiene como número 1 en su corazón puro materialismo. Y por aparentar materialismo a la gente, a los vecinos, a las amigas, se meten en unas deudas que después se ven con ganas de ahorcarse. Después se ven con ganas de suicidarse porque el Chepito los está buscando para amenazarlos. Porque tienes un problema en tu corazón.
de vanidad. Un problema de vanidad que te lleva a meterte en deuda sobre deuda. Paz. Y eso es lo que Dios dice, que una cosa te falta, que la vendas y le des a los pobres. ¿Sabes qué es eso? Yo vender eso, yo vender la vanidad, es yo despojarme de esa vanidad. Y cuando los pobres, empiece Dios a usarme en esa área con otros. Mire, en otro tiempo, sí se puede decir, yo era más bien vanidoso bastante, mucho es mucho. Bueno, con el trasegar del tiempo, Dios me ha enseñado muchas cosas. Dios me ha enseñado muchas cosas en su misericordia. A ser más sencillo. Yo no estoy diciendo que tiene uno que vestir con harapos. No, yo no estoy hablando de eso. Pero cuando una persona, hermanos, todo lo que se pone tiene que ser marca. Le digo una cosa. Hay en su corazón. Hay vanidad en su corazón. Hay vanidad. Créame que sí. Y yo sé que de pronto esta palabra no le gusta a muchos. Pero yo predico lo que Dios ponga en mi boca. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios? La palabra del Señor, dice la Biblia en Hebreos. Dice que ella es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. O sea que ella penetra y te toca esas áreas que no te gustan. Y te toca esos temas que no te gustan. Dice que ella discierne las intenciones del corazón, dice la palabra del Señor. Que ella discierne aún las intenciones del corazón, dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón, aún cosas que hay en tu corazón. Dios a través de esta palabra te las está tocando en esta hora. Y quizás la Biblia dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina que he hablado es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quiere decir que el que quiere hacer la voluntad de Dios dice, esa palabra me está cayendo a mí, me está tocando tal área a mí, pero es la palabra de Dios y es así. El que no quiere hacer la voluntad de Dios se resiste, le da rabia, se va triste como este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones y en realidad no estaba agradando a Dios. Cuando investigamos bien con lupa esa palabra, él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Pero el Señor mirándole le amó y le dijo una sola cosa te falta. ¿Para qué? Para ser salvo. O sea, tenía idolatría en su corazón. Era idólatra. También era una persona con avaricia. También era una persona con codicia. Yo no sé cuál es tu idolatría. Si tu idolatría es tu novio, si tu idolatría es tu esposo, yo no sé si tu idolatría es la ropa, yo no sé si la idolatría es un celular de alta gama, no sé, yo no sé cuál es tu idolatría, pero escúchame, el Señor es un Dios celoso.
Él con nadie comparte su gloria, dice la Biblia. Y él se conoce tanto que él es rey. Él es gran rey, dice la Biblia por allá en el libro de Malaquías. Dice, yo soy gran rey. Porque lo estaban menospreciando, llevándole migajas. Y él saca la cara por sí mismo y él dice, yo soy gran rey. ¿Sabe por qué te digo esto? El Señor en esta hora quiere ser el número uno en tu corazón. Y yo no sé qué es lo que hay sentado en el trono de tu corazón, pero algo hay sentado en el trono de tu corazón. Algo hay ahí. Puede ser la vanidad, puede ser el orgullo, escúchame, un sentimiento, un rencor que tienes y no lo quieres soltar. No quieres soltar ese resentimiento contra alguien, ese rencor contra alguien. Y el Señor te dice, una sola cosa te falta. Y tienes sentado en el trono que le pertenece a Dios tu resentimiento, tu rencor, tu falta de perdón a alguien. Está ahí sentado donde le pertenece a Dios, tu corazón. Esta mañana, esta madrugada más bien, Dios me habló una palabra. Una palabra Dios me la habló. Yo sé que esa palabra fue Dios mismo. Dios me mostraba, para los que no saben esa historia, un día Dios le dijo a Moisés, sal y pelea. Dile a Josué que vaya él como coronel del ejército y vayan y peleen contra los de Amalek. Sube tú al monte a orar con un varón llamado Ur y con Aarón tu hermano. Dice la Biblia que Moisés subió a orar al monte, mientras que Israel abajo, a través de Josué, estaban peleando contra los de Amalek. Moisés subió y alzó las manos al cielo, pero esa pelea no duraba una hora, no duraba una hora, duraba mucho, una guerra. Eran miles de personas peleando. Y Moisés empezó a cansar de las manos. Y dice que cuando Moisés bajaba las manos, los de Amalek prevalecían contra Israel abajo. Entonces Moisés bregaba otra vez a alzar las manos. Pero en cierto momento, Ur y Aarón, uno cogió una mano de un lado y el otro de la otra, y le pusieron una piedra atrás para que se sentara. Y le sostuvieron las manos. ¿Saben? Los tres estaban en un mismo propósito, en un mismo plan. Y ese plan venía del cielo. Ese plan venía de parte de Dios. Esa guerra, Dios fue el que les dijo, peleen contra Amalek. Era una orden del cielo. Y estos tres estaban unidos. Estos tres estaban allá. Cuando Moisés se cansó, entonces estos dos que también estaban en el mismo sentir, en el mismo espíritu, con Moisés le levantaron las manos. Y ese día los de Israel vencieron a los de Amalek. Pero esta madrugada Dios me mostraba algo. Hay personas a las que lo que tiene al lado y al otro lado es el rencor te tiene levantado un lado. El odio te tiene levantado el otro. Y el que está venciendo es Satanás. El orgullo te tiene levantado un lado. La prepotencia y la arrogancia el otro. Y el que está venciendo es Satanás. Ese es el que está venciendo. Y te preguntan, no, yo conozco la palabra. Y te preguntan, yo soy puntual en los cultos. Yo me sé las alabanzas.
Así tal palabra, eso está en tal parte. Y Dios te está diciendo, una cosa te falta. Véndela y dásela a los pobres. Véndela y dásela a los pobres. Mira, vender el resentimiento que carcome. El que está resentido es como un chifonier que tengo, que está lleno de comején, y usted lo ve y está normal. Y usted lo toca en ciertas partes y se le va el dedo porque se va el hueco. Lo está corcomiendo por dentro. Así es el odio, así es el rencor. Así son todas esas cosas. Por fuera se ve bien, pero es mentiras. Y Dios por amor, dice, mirándole le amó. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. O sea que por amor le dijo la verdad. Eso me hace acordar una palabra que yo menciono mucho, que está en Proverbios capítulo 27, capítulo 20. Si es 27. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta. Reprensión es como regaño. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Que aquella persona que no te dice nada y se calla más bien para que usted no se incomode. Dios no es ese. Dios mirándolo lo amó, y como lo amó le dijo la verdad. Una cosa te falta. Dios, el Señor conoce el corazón del hombre y Él sabe qué es lo que nos falta. Mire, hay personas que prefieren que se acabe su matrimonio que perdonar. El orgullo es tan grande, la prepotencia, la arrogancia, cuando Dios les ha perdonado cosas, quizás hasta peores. Cosas hasta peores Dios les ha perdonado. Pero ellos no quieren perdonar. Y prefieren que su hogar, que su noviazgo, que se acabe. ¿Sabe por qué? Porque al lado no tiene ni a Ur ni a Aarón levantándole las manos. Al lado tiene a un demonio que le está fuerza, un demonio de orgullo, y al otro lado un demonio de resentimiento, y no lo quiere soltar. Y prefieren, como este hombre, irse en tristes y perder su salvación. ¿Sabes qué dice la Biblia? El que no perdona, Dios no lo perdona. Lo voy a leer. Mateo, capítulo 6. Si no es 6, es 12, es 6. Dice 6:14, Mateo 6:14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es la Biblia. Y la Biblia dice en San Juan que vamos a ser juzgados por la palabra. Lo que está escrito ahí. Y usted no quiso un día a Dios. Y Satanás va a reclamar también. Satanás va a estar, los que hemos pasado por esos lugares. Los que hemos pasado por esos lugares, por un juicio, sabemos cómo hace un fiscal. Satanás va a estar ahí
señalando y diciendo, él no quiso perdonar a esta persona, y está escrito que usted no lo puede perdonar, Señor. Está escrito. Dios nos va a llamar a cuentas. Esta palabra, escúchame, esta palabra te compromete, nos compromete, porque la escuchamos. Y ya no puedes decir yo no sabía. Ya no puedes decir yo no sabía. Porque Dios en esta noche, Dios te ha hablado al corazón. Y Dios sí sabe que sí sabías. Dios sí sabe. Y Dios no sufre de pérdida de memoria. Un día el Señor te dirá, yo te hablé. En tal fecha, a tal hora, a través de tal negro, yo te hablé. Yo te hablé y te dije que dejaras esa sola cosa. Esa palabra de ese hombre rico no está ahí por llenar un espacio. Esa palabra está porque es la verdad. Es Dios queriendo que no caigamos en lo mismo de este hombre. Y todo el tiempo esa palabra se trata es de perdición, de salvación, de condenación. También toda esa palabra se trata de todo eso. Toda esa palabra se trata de todo eso. Sea el Señor sellando su palabra en tu corazón, en nuestro corazón, hablándonos conforme a la necesidad y permitiendo que esta palabra arroje fruto al 100%. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor de la gloria. Bendito Dios del cielo por hablarnos, Dios mío. Señor, ayúdanos a quitar, Señor. Bendito Dios del cielo, todo aquello, Señor, que nos esté haciendo tropezar, Señor, para ser salvos. Dios mío, te queremos complacer, te queremos honrar, te queremos agradar. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En el glorioso nombre de Jesús. Bendito Señor de la gloria, gracias. Gracias, Señor. Tu palabra dice que tú te glorificas en nuestras debilidades, Señor. Danos las fuerzas suficientes para agradarte, para honrarte, para glorificarte, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.